Pilaristas del mundo, 9 de noviembre, dedicamos esta entrada a todos nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan desde Madrid, porque hoy es el Día de la Almudena. El 9 de noviembre se celebra la festividad de la Almudena, cuyo origen etimológico es árabe, al-Mudaina, término que se refiere a recintos militares amurallados. La talla de la conocida hoy como Virgen de la Almudena se encontró en el lugar en el que hoy en día se encuentra su catedral y el Palacio Real, en el año 1085 por el rey Alfonso VI de León, en uno de los torreones adosados a la muralla árabe de la ciudad, aunque recibía el nombre solo de Santa María la Mayor. No se conoce con exactitud la fecha de la talla ni el culto que se le profesaba, pero se tiene constancia de que el arzobispo Raimundo de Toledo, 3 siglos antes de su hallazgo, ya mandó ocultar a la Virgen, cuyo nombre completo es Santa María de la Real de la Almudena. Pues bien, pilaristas, durante el reinado de Alfonso VI, tras varios días de plegarias, el trozo de construcción en el que estaba cayó y se vio la imagen de la Virgen con las velas encendidas, supuestamente tras haber estado siglos oculta. En agosto de 1908, el Papa Pío X la declaró mediante decreto patrona de Madrid y fijó la celebración de la festividad el 9 de noviembre, día en que, según la tradición, en el año 1085 se produjo el hallazgo del que hemos hablado de la imagen en la muralla. Hay varias teorías. La primera dice que la imagen fue traída en el siglo I desde Jerusalén por el apóstol Santiago y su discípulo San Calocero e instalada en una pequeña capilla. Otras leyendas dicen que fue tallada por San Nicodemus y pintada por San Lucas. Y una tercera cuenta que fue el apóstol San Pedro quien la trajo a la villa y corte. Según la historia, ante la inminente llegada de los musulmanes, los cristianos del siglo VIII escondieron la imagen de la Virgen junto a 2 cirios encendidos en un cubo de la muralla donde permaneció hasta finales del siglo XI, cuando el rey Alfonso VI llegó a Madrid. Pero hay consenso histórico en que la primera muralla madrileña fue construida en el siglo IX por los propios árabes y que el primer recinto islámico, en un principio meramente militar, fue fundado por el emir Muhammad I hacia el año 865. En torno a este asentamiento islámico a finales del siglo IX y X se creó la Medina de Mairit, con el castillo, la mezquita y su caserío, que se convertiría en la pequeña Villa de Madrid. La historia cuenta que la talla original de la Virgen desapareció en un incendio en el siglo XV, siendo sustituida por la imagen actual, la que hoy se puede ver en la Catedral de Madrid en el centro de un retablo del finales del siglo XV o comienzos del XVI, con 18 tablas atribuidas al artista Juan de Borgoña. Hablemos de la tradición que nos habla sobre el apóstol Santiago. Es tradición antiquísima que cuando el apóstol Santiago vino de Jerusalén a predicar a España, trajo la milagrosísima imagen que hoy llaman de la Almudena a la coronada Villa de Madrid y la colocó en la iglesia de Santa María, en compañía de uno de sus discípulos, llamado San Calocero, que fue el primero que predicó en ella, el año del Señor 38. Es la primera que adornó la Villa de Madrid y por la misma tradición se afirma que fue labrada viviendo Nuestra Señora por San Nicodemus y colorida por San Lucas, como consta en muchos autores. Autores como Iván de Vera Tasis, Lope de Vega, Alonso Liborio Santos, García Nieto y Timoteo Domingo Palacio sostienen también esta tradición, que es de la que ahora, pilaristas, estamos hablando. Merece la pena destacar la existencia de una placa de bronce anónima, fechada en el año 1616, donde se recogen estos mismos orígenes de la devoción, y existen un lienzo anónimo del siglo XVIII y un grabado de Franciscus Ignatius Ruiz de la misma centuria, que ilustran la mencionada tradición. Manteniendo la línea de esta tradición, vamos a avanzar en el tiempo y llegamos al año 711 o 714, cuando los maometanos conquistaron Madrid. En esta época se sitúa otra tradición que tiene como protagonista la imagen de la Virgen de la Almudena y que Jerónimo de la Quintana, en 1629, trata en su libro A la muy noble, antigua y coronada Villa de Madrid, historia de su antigüedad, nobleza y grandeza en estos términos. Vamos a prestar atención. Lo cierto
y lo que testifica la tradición antigua recibida de los más ancianos del lugar es que los fieles, por los años de 714, temerosos, o por mejor decir, ciertos de que llegaría a Madrid el merecido golpe de un lastimoso cuanto general castigo, celosos del culto y veneración de esta santa imagen y cuidadosos de la guarda de este precioso tesoro, porque no viniese a manos de los bárbaros e hiciesen en ella alguna sacrílega irreverencia, encomendándose no sin gran ternura y lágrimas a ella, la enterraron y la escondieron en un cubo de la muralla que estaba cerca de esta iglesia de Santa María, para que, a cuando a largos años se descubriese y hallase este cielo, pudiese bien compararse el tesoro escondido. Estuvo en este cubo oculta por el espacio de 373 años que duró el prolijo y duro cautiverio, hasta tanto que la divina misericordia la tuvo de su pueblo y fue servido de consolar a sus hijos afligidos, cuando después de la restauración de la mayor parte de León y Castilla, el rey Alfonso VI ganó Madrid del poder de los moros por el año 1083, siendo pontífice sumo Urbano II. Aunque estuvo encerrada tanto tiempo, no se perdió del todo su memoria entre los cristianos que quedaron en ese pueblo, por haberlo oído de sus pasados que estaba escondida, ignoraban el lugar donde la escondieron sus devotos por haber perdido la noción del que después de tantos siglos. Se reinstaura el culto católico en Majerit y se consagra la iglesia de Santa María en lo que era la mezquita y posiblemente antigua iglesia visigoda. El templo se dedica a Santa María y como no se encuentra la imagen de la Virgen, el rey manda pintar otra en la capilla mayor del templo. Es la que conocemos actualmente como la Virgen de la Flor de Lis. Esta pintura mural podemos decir que es la primera imagen de la Virgen que se venera en Madrid después de la Reconquista. Estuvo oculta detrás del retablo mayor de la iglesia de Santa María hasta el año 1623, cuando por unas actuaciones en el retablo la descubrieron. Tiempo más tarde la extraen del muro y la colocan en el templo y actualmente se puede venerar en la cripta de la catedral. Alfonso VI le hace la promesa a la Virgen de que si conquista Toledo regresaría a Madrid para buscar la imagen oculta y así lo hace. Cuando el rey conquista la ciudad imperial en 1085, regresa a Madrid y forma una procesión de rogativas para encontrar la imagen. Lope de Vega, en el canto cuarto de la historia de la Virgen de la Almudena, nos lo cuenta así. La procesión llega al muro y cual si sus ruegos fueran irresistibles arietes, desplómanse algunas piedras, húndese parte de un cubo, do brilla una luz intensa, y en él preséntase al pueblo la Virgen de la Almudena, con las velas encendidas, que se escondieron con ella, sin ser 3 siglos bastantes, para mermarles la cera. Qué bonito, ¿verdad, pilaristas? Continuamos. Otros autores como Iván de Vera Tassis, Alonso Liborio Santos o José Monasterio Riesco escribieron también sobre esta tradición. Desde el momento de su hallazgo, la imagen es llevada a la iglesia de Santa María y allí permaneció, quitando pequeños periodos en que se trasladó por obras de la iglesia, hasta el 25 de octubre de 1868, año en el que el ayuntamiento manda demoler la iglesia de Santa María para ensanchar la calle Mayor. Es entonces cuando la talla de la Virgen es trasladada a la iglesia del Santísimo Sacramento de las Madres Bernardas, actual Catedral Castrense, donde permanece hasta el 29 de mayo de 1911, cuando es llevada a la cripta de la catedral, que se inauguraría días más tarde. Milagrosamente, la imagen de la Virgen de la Almudena pasa la guerra civil en la cripta sin sufrir ningún daño. Ante el estado en el que se encontraba la cripta después de la contienda, se decide trasladar nuevamente la imagen de la Virgen al convento de las Madres Bernardas, donde estará hasta el año 1954, que con motivo del año mariano es llevada, por decisión del Cabildo, a la que entonces hacía funciones de catedral, la actual Real Colegiata de San Isidro. Allí permaneció hasta el 10 de junio de 1993, cuando es trasladada solemnemente a su casa definitiva, a la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Desde entonces, la imagen solo ha salido del primer templo diocesano para ser restaurada en el año 2002. Y a continuación, pilaristas, una oración de San Juan Pablo II a la Virgen de la Almudena.
Virgen de la Almudena, Madre y Señora nuestra, vengo hasta tu imagen santa para venerarte con filial devoción. En tu honor se construyó esta catedral para que fuera digna morada tuya y luminoso lugar de encuentro con todos tus hijos. Tú que estuviste oculta en murallas del viejo Madrid, te manifiestas hoy como madre de inmensa ternura. Tu nombre de Almudena hace referencia a la fortaleza. Danos constancia firme para vivir siempre seguros en la fe y en la Iglesia. Mantén vivo y fuerte nuestro amor para que ningún obstáculo pueda desviarnos del camino de la salvación. Enséñanos a verte siempre, Madre, manantial de misericordia, regazo de perdón, abrazo de la esperanza, puerta de la gloria. Llena con tu presencia maternal la dura soledad de los que sufren. Acoge con amor los deseos de sus hijos. Abre nuestros corazones a la alegría del Espíritu. Como excelsa patrona de Madrid, bendice y protege a quienes pronuncian cada día, con devoto amor, tu nombre santo y el de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración la pronunció San Juan Pablo II el 15 de junio de 1993, día en que dedicó la Iglesia Catedral de Santa María de la Almudena. ¡Viva Madrid y sus gentes!